Salmo más. ¿Cuál salmo recuerdan ustedes? ¿Qué salmo, ¿en qué salmo vamos ahora? El 17. Vamos al Salmo 17. Bueno, entonces les invito a abrir sus Biblias en este salmo. No olvidemos, hermanos, que la estructura de los salmos está basada en 5 libros que aparece incluso aquí en nuestra Biblia. Esa estructura es muy antigua, esa estructura lo hicieron sabios judíos desde hace muchos siglos y aparece aquí como libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5 y así están seccionados los salmos, el salmo del 1 hasta el 41, del 42 al 72, y así, etcétera, hasta el 107, 150 en el libro 5. Así aparece en nuestras Biblias porque esta forma que hicieron los sabios judíos para poder estructurar el libro de los Salmos está basado en los libros del Pentateuco, es decir, los libros de Moisés. El libro 1 está relacionado con Génesis, el libro 2 con Éxodo y así hasta llegar a Deuteronomio. Entonces, esta forma de estructurar la hicieron, vuelvo a repetir, los judíos desde hace muchos siglos. Entonces, así aparece. Y nosotros estamos en esta sección, aquí en el libro 1, en los salmos del 1 al 41, que todos los salmos que aparecen aquí son de David. Todos lo fueron escritos por el rey David. Propiamente el rey David escribió 73 salmos. Entonces, la mayoría de los 150, 73 fueron escritos por David. Entonces, qué cosa tan especial de este hombre de Dios, que en una época tan remota, fíjense bien, hace cerca de 3,000 años, porque ya llevamos 2,000 del nacimiento de Jesús para acá y 1,000 años para atrás todavía, desde hace 3,000 años, David, ¿cómo escribió estos salmos tan especiales para nuestras vidas? Bueno, entonces hoy vamos al Salmo 17 y es la oración de un perseguido. Vamos a ver ahora aquí en este salmo la oración de un perseguido. Son 15 versículos nada más, es un salmo corto, solamente aparece en 15 versículos y les invito a que juntos leamos y podamos saborear la palabra de nuestro Dios en este salmo. Salmo 17, vamos a leer los 15 versículos. Tomen su Biblia, por favor, y todos a una sola voz. Todos a una sola voz vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice así, todos juntos. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Bien, qué hermoso salmo. Y la manera como se expresa David aquí, pues está abriendo su corazón hacia Dios, le está expresando todo su sentir porque está en una situación muy crítica, está oprimido propiamente. Fíjense bien en el versículo 9, hermanos. Veamos versículo 9. Dice, de la vista de los malos que me
oprimen. Se siente oprimido. ¿Se ha sentido usted alguna vez así, oprimido por alguna situación difícil, por alguna carga económica, por algún problema en la familia, por alguna situación de trabajo? Se siente oprimido que no sabe ni qué hacer. Pues así se sentía David, pero ¿a causa de quiénes? Dice de sus enemigos. Veamos el versículo 9 otra vez. Dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Entonces, él se sentía así perseguido. Bueno, entonces vamos a ver aquí, en relación con este salmo. La clasificación del salmo, perdón, aquí puse 16, pero es 17. Este salmo es una oración individual. El gran predicador inglés Carlos H. Spurgeon tituló este salmo una apelación al cielo por las persecuciones de la tierra. Es decir, en este salmo David está apelando, es decir, está llamando a Dios para que pueda interceder a su favor por las persecuciones de la tierra. Algunos piensan que este salmo surgió cuando David era perseguido por Saúl en un lugar que se llamaba Maón. Ahorita vamos a ver en estos pasajes. Dice, por cierto, el salmista es una persona inocente bajo mucha presión. Entonces así está la situación del rey David. Por favor, vayamos hasta 1 Samuel 23, 26. Vamos a ver este pasaje para que veamos el contexto de lo que estaba sucediendo en la vida de David. 1 Samuel capítulo 23 y versículo 26. Por favor, si alguien encuentra este pasaje, por favor, léalo. 1 Samuel 23, 26. Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Estaba presa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces estaba en una situación difícil David, porque el rey Saúl junto con su ejército lo estaba persiguiendo. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces, pues, el problema que tenía David es que, pues, ¿dónde escapar del rey? Versículo 24, regresemos un poquito, el versículo 24 dice, y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto ahí está el lugar, el desierto de Maón, es un lugar allá en Israel, en el Arabá, al sur del desierto. Entonces, resulta que pues el rey Saúl salió a buscarlo. Vamos a versículo 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Entonces ahí está el lugar donde ocurrió esta escena pues difícil de David. Entonces estaba bajo esta situación. ¿Alguien más que nos lea, por favor? Ahí mismo, adelantito, 24:11. 1 Samuel, pero 24:11. Muy bien. Ahora, más adelante, en otro lugar, pues resulta que David tiene la oportunidad de poder acabar con la vida del rey Saúl y sin embargo no lo hace, y es lo que está expresando en el versículo 11. Entonces, en este versículo 11 está expresando su inocencia. Dice, conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Entonces, cuando leemos el Salmo 17, vemos que él está expresando esa inocencia. Ahorita lo vamos a ver aquí. Bien. Ahora, veamos, aquí está la estructura, o mejor dicho, aquí está el bosquejo del Salmo 17. ¿Qué vamos a encontrar en el Salmo 17? 4 cosas. La inocencia del perseguido, que en este caso es David, y hoy te lo va a mencionar. El anhelo del perseguido. ¿Qué es lo que anhela? Los enemigos. ¿Cómo son los enemigos del perseguido? Y por último, la esperanza del perseguido. Entonces, por eso el Salmo se llama la oración de un perseguido. Ahora, hermanos, ¿han tenido ustedes la mala experiencia de ser perseguidos? ¿Algunos de ustedes han tenido la mala experiencia de ser perseguido? ¿Y cómo se siente uno? Se siente uno mal, ¿verdad? Se siente uno mal de que le vayan a hacer daño. Y hay gente que es fea, hay gente que de verdad es mala. Entonces ahí, pues uno se siente pues muy mal y sobre todo impotente, ¿no? En algunas ocasiones que he tenido esa mala experiencia,
pues he pensado, ¿por qué no soy Rambo? ¿Por qué no soy así como él, no? Para hacer algo. Porque nos vienen muchas ideas a la mente. Pues David se sentía así. Bien, pues veamos en esta imagen. A veces estamos así, como esta persona, ¿sí? Hay quienes nos están siguiendo, quienes nos están pisando los talones propiamente. Y en 1 Samuel 26, 18 dice, aquí es esta expresión otra vez de David contra Saúl, y le dice, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Fíjense bien la manera de expresar de David. Ahora, en un sentido, ¿cómo podríamos decirlo? En un sentido real, David pudo haber acabado con la vida del rey Saúl, porque Dios ya lo había elegido como el rey. Samuel, que era el profeta de ese tiempo, le había ungido o le había colocado el aceite de la consagración sobre su cabeza para elegirlo rey, y por decir así, tenía toda la autoridad de Dios, no de él, sino de Dios, para tomar el reino y poder acabar con la vida de Saúl, porque Saúl ya había sido desechado por Dios. El mismo Samuel, el profeta Samuel, le dijo al rey Saúl, Dios ya te desechó y ha colocado a un prójimo mejor que tú, a un semejante mejor que tú. Y era el rey David. Por eso es que Saúl le tenía tanto celo y tanta envidia al rey David, porque Dios ahora lo había elegido. Y recuerdan ustedes cuando David vence a Goliat, y siendo todavía un joven, David vence a Goliat, y llega un momento en que cuando llegan a Jerusalén, después del campo de batalla, salen las señoritas, salen las muchachas a cantar diciendo, Saúl venció a sus millares, pero David a sus 10 millares, ¿no? A mí. Sí, exactamente. Entonces, pues eso le causó más problema al rey Saúl porque le estaban dando la preferencia a David. Pero ya Dios había colocado su mirada en David y le había dado el privilegio de ser el nuevo rey, porque había desechado a Saúl. Bueno, entonces, en el sentido del reino, podríamos decir que David tenía toda la autoridad para poder acabar con Saúl, pero no lo hizo, porque siempre respetó la vida de Saúl. Ahora, había dos situaciones muy especiales que déjenme decirles por qué David no terminó con Saúl. En primer lugar, porque era su suegro. Mical, la hija de Saúl, se había casado con David. Entonces, era su suegro. ¿Cómo acabar con la vida de su suegro? En segundo lugar, y eso era lo más importante, porque David reconoció que Saúl había sido ungido por Dios. Y en base a esa unción divina, lo respetó siempre. Es más, sacó a relucir esa situación. Le dijo, ¿por qué es el ungido de Dios? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, uno de los siervos de David, llamado Abisai, le dijo, bueno, rey, aquí está en tus manos, acaba con él. Y resulta que David le dice, pues no puedo porque es el ungido de Dios. O sea, respetó siempre la posición del rey, ¿sí? Por eso es que no lo hizo. Pero aquí está mostrando su inocencia. ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Entonces David se siente así en una situación muy desesperada porque en realidad no hay nada malo en él, no hay una mala intención contra el rey Saúl, pero el otro sí lo quiere acabar, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver aquí, vamos a entrar. Primero, la inocencia del perseguido, versículos del 1 al 5. Primero veamos estos dos versículos. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. En estas palabras que está diciendo en estos dos versículos David, encontramos una expresión que va en aumento, es una opresión de un alma oprimida, está clamando a Dios con todo su corazón. Le está abriendo su corazón a Dios y le está diciendo, Dios, ayúdame, escúchame, porque mira lo que está pasando y en mi corazón no hay nada malo en contra del rey Saúl. Aunque no lo menciona en el Salmo,
pero por la experiencia que él ha vivido, pues sabe que es el rey Saúl, ¿sí? Entonces veamos las expresiones. Oye, oh Jehová, está atento, escucha mi oración. Y esas tres expresiones que van en aumento, que indica que el alma oprimida de David, y además que teme que su voz sea ahogada. Es decir, y si Dios no me escucha, y si Dios no atiende mi oración, ¿qué voy a hacer? Porque David siempre puso su confianza en Dios. Ahora, humanamente, David era muy valiente. David era súper valiente. Y era desde muchacho, había sido valiente, porque llegó un momento dado que hasta le dijo al rey Saúl, cuando se iba a enfrentar contra Goliat, dice, ese guerrero, ese Goliat, va a ser como un oso o va a ser como un león al cual yo me enfrento cuando se quieren llevar mis ovejas. Entonces David era muy valiente y pudo echar mano de su valentía. Pero aquí vemos un hombre temeroso de Dios, un hombre que está confiando en Dios, que aunque tenía la posibilidad, humanamente hablando, de enfrentar al rey Saúl, porque era uno de los hombres más valientes de Israel, sin embargo no lo hace. Él no depende de sus fuerzas, depende de su Dios. Y aquí está un gran ejemplo para nuestra vida. A veces nosotros dependemos de algún recurso que tenemos para, pues, defendernos, pero aquí está un ejemplo. Primero, depender de Dios, ¿sí? Y entonces aquí está esta situación, una causa justa. Ahora, ¿cómo argumenta esa causa justa? ¿Cómo lo argumenta? Pues diciendo que su causa justa es sincera. Fíjense bien, hermanos, vamos al versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Ahora, ¿se le puede engañar a Dios, hermanos? No. Ahora, si David está mintiendo, entonces, ¿cómo le está mintiendo a Dios? Aquí encontramos la sinceridad de David. Está abriendo su corazón, pero lo está diciendo con sinceridad porque sabe que no puede engañar a Dios y que Dios le conoce perfectamente. Una cosa más también, le menciona su rectitud. Fíjense bien, hermanos, ahora en el versículo 2. Dice, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Mira, Señor, me he comportado bien. He tenido en mis manos a Saúl y a su ejército, a mis enemigos, y pude haberlos acabado, pero no lo hice. Yo me mantengo en la manera correcta, quiero hacer tu voluntad, no quiero tomar las riendas de este problema en mis propias manos, quiero que tú lo hagas, ¿sí? Porque podía hacerlo David, ¿sí? Y no le faltaban ganas, ni le faltaba valor, porque podía hacerlo. Una cosa más también dice, Señor, tú has probado mi corazón. Tú has visto mi corazón. Fíjense bien más adelante, en el versículo, a partir del versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Ahora, hermanos, a veces esto es difícil decirle a Dios, porque pues luego nos vienen ciertos pensamientos o actitudes negativas a nuestras vidas. Luego cuando alguien nos hace mal, ay, Señor, pues que le caiga fuego del cielo, ¿no? A veces oramos como Pedro y Juan, ¿no? Señor, ¿cuándo les va a caer ese fuego? Pero Dios conoce nuestro corazón. Y aquí en este caso, David está mostrando que él está bien con Dios. Y de verdad que a veces ser transparente con Dios no es fácil. Además, Dios sabe perfectamente lo que hay en nuestra propia vida, ¿sí? ¿No le ha pasado que en un momento dado usted quisiera que algo le pasara a la persona que le hace daño? Señor, ¿por qué no lo atropellan? ¿No? ¿Por qué no le pasa eso? ¿Por qué no le da el COVID, no? Bueno, pero son ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman aquí? Lapsus, que a veces tenemos, ¿no? Pero bueno, entonces veamos aquí la situación de David, que él está expresando y delante de Dios. Ahora, sabe que no puede engañar a Dios. Sabe que Dios le conoce perfectamente. Dios es el que conoce los secretos de nuestro corazón. Para Dios somos como un libro abierto, de tal manera que Él sabe perfectamente todo de nuestra vida, ¿sí? Entonces no se le puede engañar. Entonces aquí vemos que David es muy sincero con Dios, ¿sí? Entonces aquí está su argumentación. Bien, una cosa más. Dice ahora, aquí hay una palabra muy especial en el versículo 2. Dice, de tu presencia proceda mi
vindicación. Veamos esta palabra vindicación. ¿Qué es la palabra vindicación? Bueno, según el diccionario, esta palabra puede indicar vengar o defender. Puede tener esa doble situación. Puede ser de vengar o de defender. En los dos sentidos se ajusta al Salmo, porque ya sea que David esté pidiendo a Dios que sea él el que ejecute la venganza, o por otro lado, que Dios sea su defensa. Bien, hermanos, ¿de quién es la venganza según la palabra de Dios? De Dios, ¿verdad? ¿Debemos de vengarnos nosotros? No, ¿verdad? Porque Dios está diciendo claramente, no te vengues, déjamelo a mí, ¿sí? ¿Y dónde encontramos este pasaje que dice que no debemos de vengarnos? A ver, hagan uso de su conocimiento bíblico, ¿sí? A ver, ¿sí, hermana? Romanos ¿qué? Romanos 12. A ver, vamos a ver nuestras Biblias. Romanos capítulo 12. En Romanos 12, versículos 19 al 20. Lo leemos todos juntos. Romanos 12, del 19 al 20. Todos juntos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, ¿debemos de vengarnos? Pues difícil, ¿no? Porque uno dice, no, pues es que la venganza es dulce, ¿no? Entonces, ¿y cuánto no nos gustaría vengarnos, no? Sí, cierto. Entonces, la palabra vindicación puede indicar esta situación, puede indicar vengar o puede defender. Entonces, en estas palabras que está diciendo David, cuando dice, de tu presencia proceda mi vindicación, fíjese bien, dice, de tu presencia, no de mí, sino de ti, Señor, proceda mi vindicación. Podemos cambiar aquí, de tu presencia proceda mi venganza, que seas tú el que vengues mi causa. O en otro sentido, de tu presencia proceda mi defensa. Los dos se ajustan, porque puede ser que esté pensando en su defensa o en su venganza, pero cualquiera de los dos se ajusta. Y de todas maneras Dios se va a encargar de eso, porque Dios no es injusto para pasar por alto lo que se les hace a sus hijos. Por ejemplo, usted en su casa, si tiene varios hijos y uno de sus hijos le pega al otro, usted hace justicia, ¿verdad? Usted hace justicia, porque no va a pasar por alto lo que le están haciendo al otro niño, ¿no? ¿Sí? Aunque a veces el niño más chiquito es el más tremendo, ¿no? Es el que sale siempre con la suya, ¿no? Bueno, pero vamos a ver aquí más adelante. Vamos ahora aquí, el anhelo del perseguido. Ya estamos viendo que David está mostrando su inocencia, está mostrando sus argumentos de que él no tenía nada contra el que le estaba persiguiendo. Históricamente podríamos pensar en Saúl y también con su gente de Saúl. Ahora, el anhelo del perseguido. ¿Qué es lo que anhela? Fíjense bien, hermanos, aquí. Eso es lo grandioso de David. Por eso se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Porque pudiendo haber actuado humanamente y teniendo todos los recursos para hacerlo, no lo hace. Porque fíjense bien, dice, muestras tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Miren qué palabras tan bonitas. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué expresiones tan especiales de David, ¿sí? Entonces, él se refugia en Dios, tomando en cuenta en primer lugar la misericordia de Dios. Una de las cosas que se menciona mucho en los salmos de David es precisamente este atributo de Dios. David siempre hace uso en momentos críticos de su vida o en un momento dado de cuando él está gozoso por las bendiciones de Dios, a la misericordia de Dios. ¿Por qué la misericordia de Dios? Porque la misericordia de Dios es el amor leal, es el amor compasivo de Dios, ¿sí? Veamos esta presentación. Dios siempre muestra su cuidado protector a aquel que le ama, a aquel que le teme, a aquel que le busca, ¿sí?
y por medio de su maravillosa misericordia. La misericordia es el amor fiel y compasivo de Dios. Dios siempre nos muestra su misericordia de una u otra manera y sobre todo cuando le estamos buscando constantemente. Y Dios conoce nuestro corazón. Y aquí viene entonces dos figuras literarias, hace uso de estas dos figuras, la niña de los ojos y la sombra de sus alas. ¿Qué es la niña de los ojos, hermanos? ¿Qué es la niña de los ojos? A ver, Adrianita, ¿qué es la niña de los ojos? No sabes, pero lo que está aquí en el ojo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver acá. Bueno, la niña de los ojos es lo negrito que está aquí. ¿Sí? Entonces David está diciendo, guárdame como a la niña de los ojos. Es una parte muy... Pues, cuando nos entra una basurita en el ojo, pues luego nos molesta. Y ustedes saben que una basurita, ¿cómo molesta? ¿Cómo molesta? Hay ocasiones en que hay algo que entra en nuestro ojo y ni siquiera lo notamos, pero ¿cómo nos está afectando? ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo aquí David a través de esta figura, guárdame como a los niños de tus ojos, es que soy muy delicado, Señor, estoy muy frágil. Si tú no me cuidas, entonces estaré mal. Los enemigos podrán hacer pedazos a mi vida, pero guárdame como a la niña de tus ojos, es decir, como una parte tan delicada para ti, ¿sí? Entonces, guárdame de esa manera. Y la otra forma, la otra figura que utiliza aquí, la sombra de sus alas, bueno, aquí está el texto también, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y miren, es como esto, ¿sí? Como las aves que ponen a sus pollitos, ¿verdad? Miren, y qué bonito es ver un ave cuando sus pollitos están acá, ¿no? Sus polluelos. Bueno, aquí son dos patos, ¿no? Pero esa es la expresión. David era un hombre de campo. Y David veía muchas cosas en el campo y de ahí toma expresiones para decirlas en el Salmo, porque aquí lo está diciendo en relación a lo que había visto. Había visto tal vez algún ave, algún águila en el campo, cómo cuidaba a sus polluelos, y entonces él está diciendo, pues, de la misma manera como esa águila cuida a sus pollitos, así Dios nos cuida. Entonces, Señor, guárdame bajo tus alas. Entonces, compara a Dios como un ave que está protegiendo amorosamente a sus pollitos. Y clama de esa manera al Señor. Entonces, ese es el anhelo, que Dios lo esté protegiendo. Y varias ocasiones vamos a ver en los Salmos, en varias ocasiones vamos a encontrar esa expresión, bajo la sombra de sus alas. Fíjense bien qué cosa tan bonita esa, porque estamos protegidos bajo el Señor. Bien, hay una historia muy bonita que dice que en un pueblo en el estado de Texas se incendió una bodega y pues se hizo una quemazón, toda la bodega se vino abajo por el fuego. Llegaron los bomberos, atacaron el incendio y al otro día, cuando terminó ya del incendio y todo lo que había quedado, pues fueron a ver los escombros y entonces encontraron dentro de los escombros a una gallina, pues completamente calcinada, completamente hecha carbón propiamente así. Y dice la historia que una persona que estaba ahí viendo los escombros, con su pie movió a la gallina que estaba toda calcinada, y a la hora de moverlo salen los pollitos vivos, porque con su cuerpecito protegió a los pollitos. Entonces lo mismo ocurre así. El Señor nos protege ahí. ¿Y dónde fue la mayor demostración de habernos dado su cobertura y protegernos? En la cruz. En la cruz Él recibió el justo juicio de Dios para que nosotros tuviéramos vida. Mire qué bendición tan tremenda, ¿verdad? Qué grandioso de Dios. Bien, entonces así está David. Pero ahora, ¿cómo son los enemigos? ¿Cómo son los enemigos de David? Los enemigos de David son tremendos, ¿sí? Porque veamos la manera como expresa David acerca de ellos. Los versículos del 10 al 14. Vamos a estos versículos, por favor. Del 10 al 14. Vamos a leer, bueno, vamos a empezar desde el 9, por favor. Ahí está la transparencia del 10, pero del 9
del 9 al 14, todos juntos. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Veamos aquí, en estos versículos, vamos a encontrar en el versículo 9 que estos enemigos le están oprimiendo, como ya lo hemos dicho. Le están haciendo la vida imposible a David. Entonces, lo están oprimiendo constantemente. La segunda cosa es que lo están expiando. Fíjense bien, qué feo es la gente que espía, qué feo. Pero hay gente sí que nada más está checando a ver qué hacemos y sobre todo está espiando para vernos caer, para cometer un error, para después señalarnos. Eso es lo más feo, ¿sí? Porque no solamente es por espiar, sino buscando un daño. Dice, fíjense bien en el versículo 9, dice, de la vista de los malos que me oprimen, ahí está la opresión, de mis enemigos que buscan mi vida. Cuando dice que buscan mi vida es que lo estaban espiando. A ver cómo se comportaba David. En otro salmo menciona que sus enemigos deseaban que cayera para reírse de él, ¿sí? Entonces, ¿qué situación grave? Una cosa más, ¿cómo eran sus enemigos? Eran arrogantes. Ahí en el versículo 10 dicen que eran arrogantes, muy orgullosos, eran gente mala. Luego, versículo 12 menciona que también eran crueles, eran despiadados. Ellos no tenían compasión, ellos querían hundir y hacer el peor daño que pudieran contra David. En el versículo 14 dice que eran mundanos. Y fíjense bien, la palabra mundano aparece aquí, en este versículo 14. Yo no había encontrado esa palabra, yo pensé que eso no estaba en la Biblia. Y sí, hay ciertas palabras que aparecen aquí. Mundano. Y además, aunque no dice la palabra ingratos, pero eran ingratos porque dice en el versículo 14 que sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Eso quiere decir que estaban disfrutando de las bendiciones de Dios, estaban recibiendo del alimento y de los cuidados de Dios, pero no le agradecían a Dios, no le daban el lugar a Dios. Entonces eran ingratos. Entonces, qué feos hombres eran estos. Fíjense bien, ¿cuántas cualidades menciona David de estos hombres? Son 6 cualidades malignas de estos enemigos. Entonces, ¿Dios veía la situación de ellos? Claro que sí. Veía a esos enemigos cómo estaban actuando. Bien, vamos a ver aquí. Entonces, clama David y dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Otra vez, deja a Dios que sea el que haga justicia. Para David, el justo juez es el Señor y depende de él. Entonces, que Dios se encargue de ellos. Aunque David tiene la espada y la usa muy bien, porque es muy diestro con la espada y lo demostró de una manera tan tremenda con Goliat, pero no quiere hacerlo por él mismo, sino quiere que Dios sea el que actúe. Entonces, Dios le va a dar esa bendición a David. Bien, vamos a ver ahora aquí la cuarta cosa, la esperanza del perseguido. Termina, una de las cosas bonitas que encontramos en los salmos de David es que empieza a veces de una manera muy lamentable, expresando su angustia, su lucha, está llorando porque le están pasando cosas lamentables o también tiene una enfermedad y está luchando con eso, o a veces ha cometido un pecado contra Dios y se siente mal, pero termina siempre de una manera gloriosa, termina con alabanza, termina con un corazón lleno de regocijo, porque sabe que Dios ha atendido su voz, que le ha perdonado, que le ha ayudado o que ha intervenido en la situación tan difícil que le está pasando. Entonces David termina de esta manera. Y miren qué palabras ahora aparecen. En cuanto a mí,
veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando dice cuando despierte, no está hablando de despertar forma normal, sino está utilizando una forma figurada de despertar de cuando muera, cuando yo muera, voy a despertar, pero a tu semejanza. Y qué tremendo es esto, porque ¿de qué está hablando David? Está hablando de la resurrección. Está hablando de esa bendición tan grande. ¿Quién más había hablado de la resurrección? Pues Job. Cuando en Job, en el capítulo 19, versículo 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y aún después de deshecha esta mi carne, aún he de ver a Dios. Entonces, los hombres de Dios ya sabían de la resurrección, tenían esa esperanza. Ellos sabían que no se iban a quedar en la tumba. Sí, iban a morir y los iban a enterrar, pero espiritualmente iban a resucitar un día, o que iban a estar ya en la presencia de Dios. Y aquí es lo que está diciendo David, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Veamos esto, ¿sí? ¿Qué significa esto? La esperanza del salmista en Dios le asegura que verá el rostro del Señor, lo cual indica su compañerismo con Dios hoy y por la eternidad. Él sabe que Dios está con él, pero no solamente aquí, sino también por la eternidad. Número 2, que verá su rostro en justicia, demostrando que Dios será su su justo juez, y él dará a sus enemigos su pago. 3, que estará satisfecho expresando el sentir de alguien que ha terminado sus luchas y ha entrado en completa y perfecta paz de Dios, que tiene la certeza de su resurrección para ser semejante a su Salvador. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en 1 Juan 3:2. Vamos a ver ese texto, hermanos, 1 Juan 3:2. Fíjense bien cómo David se adelanta al pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento. En 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. Y alguien, por favor, que nos lea este pasaje, Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Muy bien, seremos semejantes a Él. ¿Cómo salió el Señor Jesús de la tumba? ¿Transformado, con un cuerpo transformado? Sí. Después de 3 días de la tumba, su cuerpo estuvo transformado. Dice el Evangelio de Juan que los discípulos estaban encerrados ese día de la resurrección, ese domingo de la resurrección, estaban encerrados. El Señor no tocó, no dijo, ábranme, sino dice el Evangelio de Juan que Él pasó. Con el cuerpo glorificado del Señor se pudo atravesar la puerta. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado? Pues va a ser un cuerpo tan grandioso, tan tremendo, ¿sí? Entonces dice aquí el apóstol Juan que seremos semejantes a Él. Entonces, David ya estaba mencionando, dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y lo mismo va a ocurrir con nosotros. Entonces él ya, fíjense bien, desde siglos antes del cristianismo, antes de que llegaran el Nuevo Testamento, él ya estaba pensando de esa manera. Ahora, veamos estos versículos. Veamos estos versículos del Salmo 49 y del Salmo 73. Vamos a leerlos todos juntos. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿No habla de la resurrección? Habla de la... los salmistas o los escritores de la Biblia en el Antiguo Testamento ya estaban ellos experimentando de esa fe en la resurrección, de que de esta vida no se iban a quedar aquí, sino sus vidas iban a ser transportadas a la eternidad con el Señor. Y en el Salmo 73:24, todos juntos dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Cómo es posible que ellos no tenían el Nuevo Testamento y no tenían las enseñanzas de Jesús y ya estaban pensando en eso? Pues esa es revelación de Dios.
Dios ya le estaba revelando esa promesa tan grandiosa. Y entonces David es lo que él está ahora gozándose, ¿sí? Lo que me pasa en esta tierra y todos esos enemigos que tengo y que me están oprimiendo, eso un día tendrá que dejar de ser. Esto es temporal porque un día estaré al lado de mi Señor en una dimensión de vida mucho más grandiosa y por toda la eternidad. Y en eso se gozaba así David. Y es lo que nos va a pasar también a nosotros. Porque las mismas palabras que aparecen aquí son palabras de una realidad para nuestras vidas ahora, ¿sí? Entonces, qué bendición de ser hijos de Dios, qué bendición de ser seguidores de Cristo, qué bendición de que un día el Señor tocó nuestros corazones y le aceptamos. Miren qué tremendo, ¿sí? Bien, bueno, ¿qué aprendemos de este salmo? ¿Qué aprendemos de este estudio, hermanos?